a hacer un poco una suerte de paralelismo entre lo que es entre lo que son los estudios de mercado y el tipo de investigación que hacemos en la carrera, que está bastante vinculado a los estudios de mercado, pero también está bastante vinculado al método tradicional y clásico de investigación que se les ha enseñado a ustedes académicamente. Yo siempre he tenido un poco de crítica a la forma descontextualizada en la que abordamos la investigación en la carrera. Pero eso seguramente para sus profesores tiene una razón de ser que está vinculada al sistema académico de la universidad. Entonces, sin embargo, yo sí soy un interesado en que ustedes conozcan de manera mucho más activa la investigación desde el campo del ejercicio de su profesión. Por tanto, a mí me preocupa mucho que ustedes trabajen la investigación de una manera que a veces no les va a permitir ejercer la profesión en comercio internacional, porque las herramientas con las que trabajamos son estrictamente académicas y no tienen en muchos casos el sentido práctico que deberían tener las clases como a mí me gustaría que ustedes puedan conocer, y que la investigación para ustedes sea una herramienta fundamental para sus trabajos en la vida cotidiana como profesionales del comercio. Es en ese sentido que yo les voy a ofrecer una presentación breve que les ayude un poco a ustedes a entender mejor cómo el estudio de mercado está vinculado al tipo de investigación que ustedes deberían hacer en el cotidiano profesional del profesional en comercio internacional. Entonces, les voy a hacer esta presentación, espero que a ustedes les sirva y que la podamos un poco discutir y pensar como una forma de conocimiento previo del proceso de investigación. A ver, para comenzar es bueno que ustedes conozcan con claridad qué es en realidad un estudio de mercado en comercio internacional. A diferencia de cualquier investigación
un estudio de mercado internacional tiene que ser una investigación basada en estrategia. Entonces, es una investigación estratégica que ayuda a las empresas a entender el mercado extranjero, y esto generalmente se hace para determinar la forma o nuevamente la estrategia de acceso a los mercados. Ese es un tema que ustedes deben quedar claros. Entonces, nadie hace un estudio de mercado para simplemente conocer. Por eso es que la investigación de mercado es una investigación estratégica, y en gran medida los estudios que ustedes presentan tienen un vínculo con un mecanismo estratégico. Sé que en muchos casos no se lo presenta así y presentan como planes de exportación de alguna cosa, pero en el fondo lo que estamos haciendo son investigaciones estratégicas que determinan una posible operación que haga una empresa o un sector productivo. Entonces, este es un primer concepto clave que quisiera que ustedes lo manejen con absoluta claridad, ¿sí? Entonces, un estudio fundamental que lo que busca es penetrar mercados y que estos mercados tomen en cuenta la cultura, las condiciones empresariales y principalmente el comportamiento del consumidor. Entonces, los estudios de mercado lo que buscan es determinar si hay clientes para los productos que uno genera, y esos productos, cómo los podemos colocar de acuerdo con la cultura y con los comportamientos y las necesidades de las sociedades en las que uno quiere atingir con los productos, y a veces motiva también a que ustedes puedan cambiar los productos, o sea, acomodar los productos a las condiciones del mercado. Entonces, no solamente se trata de determinar si hay clientes, sino también de identificar qué probabilidad de hacer negocios hay en un mercado específico, y revelar además cómo los clientes potenciales pueden generar demandas o necesidades que uno puede satisfacer. Normalmente los estudios de mercado pueden ser meramente cuantitativos cuando se trata de información, de parámetros, preguntas cerradas, y también pueden ser cualitativos en la medida en que buscamos percepciones y comportamientos de clientes, y eso está vinculado a hacer entrevistas, encuestas y una serie de herramientas que nos permiten llegar a manejar esta información. Entonces, normalmente un estudio de mercado debería tener este tipo de información. Y les doy esto porque la mayoría de los compañeros que están haciendo proyectos están en esta fase de diagnóstico o de estudio específico del mercado, porque tienen que hacer, aparte de revisión de datos secundarios, que en algunos casos ya lo han hecho, tienen que hacer ya acopio de información primaria. Y para eso ustedes necesitan
Cuando haces un estudio de mercado, la base del estudio del mercado es el análisis de capacidades y limitaciones. Si la empresa no sabe, y esto ustedes saben que se puede hacer con FODA y con básicamente análisis interno de capacidades de una empresa. Por otra parte, los estudios del mercado deben especificar qué cosa quieres averiguar. Y no solamente qué cosa, sino en tiempo y espacio, dónde y cuándo. Entonces, un estudio de mercado no se hace sin saber cuáles son las preguntas claves, y ustedes saben que eso nosotros lo hacemos bajo planteamiento de problema. La investigación externa, de contexto externo, tiene que evaluar demanda, competencia y barreras, las dificultades que el mercado te presenta. El análisis de barreras tiene que identificar los obstáculos legales y logísticos con los que cualquier operación de comercio tiene que tropezar. Y una de las cosas principales es la proyección financiera, quiere decir cálculo de costos, precios, márgenes de ganancia, y para eso también tenemos herramientas como el análisis de la TIR y la VAN para poder hacer esto y hacer flujos de caja, que son vitales para hacer un negocio o una operación de comercio. A partir de ahí se diseñan las estrategias para ingresar al mercado. Y ahí sí se toman en cuenta los factores de competitividad y de mercadeo de un producto en los que hay que jugar con precio, publicidad, producción, ¿sí? Promoción y la validación. Siempre que uno hace una estrategia, el ajuste de estrategia y los indicadores que retroalimentan y prueban el proceso están al día. Y obviamente llevar a cabo el plan en condiciones, con indicadores claramente definidos. Entonces, ¿qué hace el diagnóstico externo? El diagnóstico externo básicamente lo que hace es identificar capacidades y limitaciones de tu organización para competir en el mercado internacional. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, me dicen, vamos a hacer plan para exportar miel de abeja, y en el planteamiento del problema ponen que la empresa está semi-muerta, entonces, ¿cómo analizamos una institución o una organización que no tiene capacidad de competir y queremos meterla al mercado internacional? La premisa clave es que una organización para entrar a competir en el mercado tiene que valorar sus ventajas competitivas. ¿Qué cosas tiene para competir? Y también sus ventajas comparativas. Porque si no, es imposible que uno pueda tomar decisiones y tener un buen diagnóstico interno de la empresa. Este análisis permite construir una base sólida antes de que podamos mirar el mercado o a qué mercado podemos llegar. Es como cuando por naturaleza nosotros hacemos un análisis personal. Frente a cualquier desafío, lo primero que uno hace es afrontar frente a un espejo quiénes somos y qué capacidades tenemos para hacer lo que nos estamos proponiendo hacer. Las empresas deben hacer con eso. Primero un análisis interno de sus capacidades, de sus limitaciones y de la condición orgánica que nos permita asumir un reto de la naturaleza y de la envergadura que nosotros querramos. Por tanto, el diagnóstico externo debe permitirnos evaluar capacidades productivas,
volumen de producción, lo que siempre les digo, ¿cuántos datos? Porque si no hay datos no se puede. Se puede satisfacer el mercado internacional, la calidad del producto cumple con los estándares exigidos en los mercados objetivos. Debemos ver qué capacidad instalada en logística tenemos, la relación con operadores logísticos, puertos, aduanas, transporte, registros institucionales. Uno de los grandes problemas que tiene Bolivia en exportación es que para exportar necesitas hacer un montón de trámites para certificar y registrar tu producto. Si no, es súper demorado salir. La última experiencia que yo he tenido con este tema es exportación de botas de goma a Chile, y para hacer esa exportación hemos demorado 3 meses en hacer registros y certificaciones de calidad y del producto. No porque Chile no los pida, sino porque el gobierno boliviano lo exige. Entonces, y eso demora muchísimo. La otra cosa que es importante es competencias del equipo de comercio internacional, manejo de idiomas, capacidad de negociación. Estos son temas claves que cuando uno sale al mercado internacional tiene que resolver y tiene que analizarlo internamente. Entonces, cuando ustedes me presentan empresas endebles, que están con problemas financieros, que están con problemas de mercado, que están con problemas de organización, que tienen problemas de recursos humanos, ustedes no están en condiciones de plantear un esquema de este tipo. Por otro lado, la situación financiera. Hacer una operación de comercio internacional tiene costos asociados a la exportación que ya les he señalado. Certificaciones, transportes, marketing y una visión del negocio que es súper compleja. Lo mismo nos pasa con las certificaciones de ISO y de calidad, ¿sí? Y esto depende mucho del sector agropecuario o del sector productivo. Entonces, herramientas como el FODA, no como el PESTEL, sino como el FODA, son fundamentales para hacer este análisis en la dimensión del microentorno. Porque va a llegar el momento también de hacer el macroentorno y ahí el PESTEL y las oportunidades y amenazas van a ser fundamentales para nuestro estudio. Ahora, una de las cosas que yo siempre les exijo a ustedes es que cuando uno quiere hacer un negocio externo, uno tiene que manejarse con herramientas para el diseño del negocio. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, antes de diseñar un negocio, tenemos que basar, por lo menos esta herramienta les permite a ustedes manejar el ciclo de satisfacción de necesidades del cliente, que es lo que nosotros necesitamos saber de nuestro cliente para saber qué le vamos a vender, cómo lo vamos a sostener y cómo lo vamos a convertirlo en un sujeto cautivo de nuestros productos. Uno de los primeros pasos importantes para idear un negocio es primero saber qué quiere el potencial cliente que no tiene y que tiene una necesidad sin cubrir. Necesitamos que haya y que busquemos alternativas de satisfacción para nuestros clientes, ¿sí? Porque los clientes siempre tienen
y manejan capacidades de compra, ¿sí? Entonces, de acuerdo al perfil de cada cliente, el cliente puede ser impulsivo, rutinario, reflexivo. Por tanto, nuestro producto debe responder a las tendencias en las que el cliente o el potencial cliente nuestro opera. El proceso de decisión pasa por un sistema de comunicación en el que nosotros debemos mostrar el producto, ¿sí? Y ahí juega una serie de criterios de evaluación que pone en juego el cliente para decidir, y es bueno que nosotros por lo menos tengamos intuición de cómo quiere el cliente actuar, para nosotros después ofertar el producto para la venta y ver cómo en el acto de la venta el cliente puede requerir algún otro tipo de negocio con el que provee el servicio. Y luego viene todo el fenómeno de la postventa, porque no es solo vender una vez y hacer una operación y morir. Entonces hay que evaluar la decisión del cliente por la decisión tomada. Entonces, expectativas de satisfacción que se confrontan con experiencia real producida por el producto. Entonces, esta relación en el estudio de mercado para el diseño del negocio es importante, y tener una estrategia de fidelización del cliente. Entonces, si ustedes se fijan, más allá de hacer una operación de comercio, que es comprar y vender, hay todo un proceso que entraña a la producción, a la comunicación, a la operación de venta, a la postventa y a la fidelización. Porque nosotros, cuando queremos diseñar un negocio, ustedes necesitan básicamente manejarse con el público objetivo, verificar cuál es el ambiente competitivo sobre el producto que queremos, identificar criterios de elección y motivaciones de nuestro cliente, ver hábitos de compra y consumo, medir niveles de satisfacción, calidad de productos similares a los nuestros. Si no, no estamos en condiciones de entrar a hacer. A partir del diseño del negocio, de tener una visión de lo que quiere el consumidor o lo que nosotros, qué necesidad queremos satisfacer, la pregunta clave es: ¿qué producto vamos a exportar y qué cosas vamos a añadir al producto o vamos a quitar del producto que vendemos en el mercado? Debemos identificar cuáles son los mercados potenciales y qué estrategias se necesitan para entrar a competir. Entonces, si ustedes se fijan, estos son los conceptos claves con los que tenemos que hacer un estudio de mercado que nos permita decidir hacer un plan de negocios o hacer un plan de venta. Siempre el objetivo del estudio de mercado es determinar si se investigará un único mercado o varios para comparación, especificar si se buscará establecer exportaciones directas, indirectas o con alianza estratégica, porque muchos productores bolivianos lo que hacen es entregar a intermediarios. El otro aspecto clave para estudiar es el macroentorno, factores políticos, económicos, el análisis Pestel, la estabilidad política económica del mercado objetivo, la demanda del producto, identificar. Por eso les pido datos a ustedes siempre
cuánto se produce, cuánto se demanda, análisis de tendencias de consumo, preferencias, segmentos específicos, es lo que les puse con la estrategia del Pentágono. La competencia, investigar cómo se comportan los competidores locales y los internacionales, analizar precios, estrategias de marketing, calidad de los productos competidores. Y ustedes ven que aquí las herramientas de datos son el famoso Trademap que tanto les gusta, la UN, el Contrade, el Market Access de base de datos, informes asociados comerciales a las cámaras empresariales. Y con esto nosotros tendríamos una idea básica de cómo operar en comercio internacional. Entonces, yo quería hacerles esta presentación para que ustedes se den cuenta que en muchos casos, muchos de los planes de comercio que ustedes pretenden y plantean en las investigaciones tienen cierta relación con lo que es un estudio de mercado. Pero quería presentarles esto para que ustedes se den cuenta que no se puede trabajar en ningún caso con planes de venta de nada, en tanto y cuanto ustedes no tienen idea de qué datos tienen sobre el mercado al que quieren atingir y las personas o el grupo o el target o el perfil o el público objetivo que ustedes quieren seguir. ¿Qué opinión tienen, chicos? ¿Qué creen que les sirve esta información que les estoy pasando o no? Jennifer Rojas, ¿qué dice? Jennifer Rojas. Claro que sí, licenciado. Todo conocimiento es muy importante para seguir complementando nuestro trabajo, ¿no? Ya que necesitamos cada vez pulir y pulir más porque ya estamos entrando casi al capítulo 3. Sí, de eso quería hablarles. Y quería decirles que para el acopio de información, ustedes saben que en el comercio internacional es importante usar herramientas claves que ustedes ya las han ido diseñando, pero que en muchos casos no las han aplicado nunca, simplemente las tienen de manera teórica y a veces generadas por la inteligencia artificial. Entonces, ahora que nos toca la fase de estudios de campo, necesitamos saber qué herramientas son las más importantes que ustedes necesitan aplicar. Cuando digo trabajo de campo, es que ustedes van a bajar a la realidad a observar fenómenos específicos, y que eso me parece que es importante que ustedes conozcan y yo les refresque un poco y me hagan preguntas o despejar dudas sobre cómo investigar el comercio internacional a partir de de este tipo de herramientas. A ver, vamos a empezar porque ustedes deben trabajar con herramientas de recolección de datos primarios. La herramienta más importante que ustedes tienen son encuestas y cuestionarios. ¿Cuántos de ustedes han hecho encuestas o cuestionarios a la fecha? ¿Quiénes han usado encuestas y cuestionarios? ¿Me pueden decir? ¿Pueden levantar la mano? ¿Alguien? Licen, ¿Sí?
referente al proyecto, las encuestas y cuestionarios o otros proyectos. Sí, en otro proyecto, no importa, Sí. quiero saber su experiencia. Utilizamos las encuestas para, igual habíamos hecho un proyecto de café, pero no era tanto así a ese nivel. Y solo respondieron 35 personas, pero lo hice en Google Encuestas, creo que es. Eso. Google Docs. Eso, sí. Y, Ya. y ¿Y lanza. cómo fue tu experiencia? Interesante, porque te da la opción de ver en tipo cuadros estadísticos de qué porcentaje de personas les gusta o no les gusta el producto, y te da la opción de poner varios incisos. Sí, eso. Gracias. Eso. Ok. Erling, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué experiencia tienes con entrevistas? Bueno, la verdad que dentro de la experiencia un poco complicado, ¿no? Nosotros hicimos, y según el margen de error, según la fórmula, teníamos que haber hecho 96 encuestas. Nos costó llegar a las 96 encuestas porque lo hicimos según la metodología, era a conveniencia, digamos, ¿no? Por el corto tiempo que teníamos de aplicación, y nos costó llegar, digamos, ¿no? Lo interesante, digamos, es que se puede saber y conocer lo que el consumidor necesita, ¿no? Y después que nosotros le dimos varias opciones al consumidor y él nos dijo cuáles eran sus gustos y preferencias, hicimos el producto adaptado a lo que la mayoría eligió, digamos. Pero después ¿Y cómo te resultó a nivel comercial? Bastante bueno, digamos, ¿no? Porque pudimos entender que en los estratos sociales, digamos, ¿no? De nuestros productos, todos lo ocupaban, digamos, ¿no? Y por lo general, siempre es un producto que siempre va a estar en la casa, digamos, ¿no? Porque nosotros hicimos detergente de vajilla. Y recolectamos información interesante, digamos. Clara, ¿qué nos dices? ¿Qué aporte nos das? Bueno, Listen, en mi caso, con anterioridad he realizado un estudio sobre el espinillo, ver su aceptación de cómo esta planta puede adaptarse en la alimentación de las personas, ¿no? El espinillo ayuda para las personas que tienen borrachera y para la digestión del buen estómago, ¿no? Entonces se trataba de hacer una bebida en la cual se pueda adaptar en los alimentos. Por ejemplo, era como un tipo spray que se le echaba a las ensaladas o se podía poner en los refrescos, ¿no? Entonces se hizo una encuesta para ver la aceptación de los consumidores, y también se hizo entrevista a las personas que consumían productos naturales, ¿no? La verdad sí fue una bonita experiencia, se votaron datos positivos, pero lo malo es que nuestro mercado era muy pequeño, ¿no? Y luego también realicé otro estudio en donde se tenía que ver si se les capacitaba a los albañiles con respecto a las normas de seguridad o el equipo, ¿no?, que van a utilizar. Y pues ahí también hubo algo interesante porque según los albañiles decía de que no se les capacitaba con anterioridad sobre el uso del equipo que se les daba, tampoco se les proporcionaba algunas veces material de seguridad, ni tampoco se les decían los protocolos de seguridad. Y cuando se les hizo una encuesta, otro tipo de encuesta para los arquitectos e ingenieros con respecto a si se les capacitaba, ellos dijeron que sí, que cumplían, y que siempre se les decía que sobre las normas de seguridad y todo eso, ¿no? La verdad fue muy interesante porque era muy contradictorio. Mientras los albañiles decían de que no se les informaba, los arquitectos y los ingenieros decían que sí se les informaba al momento de la entrega del equipo, ¿no?
¿Y cómo han procesado ustedes esa información? Porque aquí hay una cosa clave, porque estás hablando de percepción más que de datos cuantitativos. Dos cosas que veo en lo que ustedes opinan. Por una parte, Erling dice que el problema de la aplicación de las encuestas es que no llegaron al diseño muestral. Este es un tema clave. Cuando ustedes hacen investigación, el uso y la escogencia de la muestra es fundamental, porque eso te puede distorsionar el acopio de la información. Entonces, es clave que ustedes cuando hacen investigación definan el universo a investigar y que este sea lo más representativo posible. Por eso es que las fórmulas con las que se trabaja en estadística para definir la cantidad de encuestas que uno tiene que hacer, se trabaja sobre fórmulas infinitas y finitas. Infinitas cuando tenemos poblaciones que no conocemos el número del universo, y finitas cuando ustedes conocen el número del universo a estudiar. Además hay una cantidad de técnicas que ustedes pueden usar para poder seleccionar muestra y aplicar las encuestas. Porque ustedes pueden estratificar, pueden aglomerar grupos de muestra para tener representaciones y que estas representaciones tengan porcentajes y ponderaciones que permitan la representatividad de la muestra. También es posible trabajar con muestras que son elegidas de manera aleatoria o al azar por la elección del investigador, que a veces es alguien que conoce mucho del tema y mucho del universo con el que trabaja, y por tanto su selección puede ser bastante equilibrada. Y otras veces por conveniencia del autor o del investigador, porque el tema es muy complejo, es de difícil acceso, y a veces también se puede trabajar con muestras que se van conformando en la medida que se arman cadenas de información a través de contactos específicos. Esas técnicas se llaman bola de nieve. Entonces hay un conjunto de técnicas con las que ustedes pueden llegar a niveles de representación óptimos de su muestreo. Y eso es algo importante, porque no importa la encuesta o el cuestionario si ustedes no tienen una buena selección y una buena estructura de la población a encuestar, porque la población va a definir la representatividad de la encuesta misma, ¿sí? Y la validez de la encuesta. Por eso también, cuando uno hace este tipo de encuestas, hay pruebas de confiabilidad del resultado obtenido a través de Alpha Cronbach, que son herramientas que uno usa de manera de control estadístico. Sin embargo, aquí lo que estamos hablando es con qué instrumentos o herramientas contamos para hacer investigación. En primera instancia, como les he dicho, encuestas y cuestionarios. Y estos puedes trabajarlos en Google Forms, que es lo más común que tenemos, porque tienes formularios rápidos, sencillos. Además, puedes fácilmente levantar una estadística básica, sino transformar esa información en formato SPSS, hacer tus tablas de frecuencia en el SPSS o llevarlas al Excel para trabajar la representación de tus encuestas. Hay otras herramientas digitales, como el SurveyMonkey, por ejemplo, que sirve básicamente para cuestionarios más complejos,
con opciones de análisis automático y de preguntas personalizadas. Ese es un sistema que es disponible también en la web, ¿sí? Y hay otros que trabajan ya con lo que se llama encuestas visuales o interactivas, que pueden captar la atención de los potenciales públicos objetivos o los aliados. Entonces, hay una serie de encuestas que ustedes pueden usar ahora, hasta el WhatsApp te da opciones de encuesta para poder hacer trabajos de preguntas simples, de cuestionarios simples. Y obviamente lo que funciona y va a funcionar mucho tiempo es el formulario impreso y la encuesta que se hace de manera personal, que son importantes cuando hay límites de herramientas digitales o no hay conectividad o hay que trabajar con un público más conservador. Ahora, dentro de las encuestas también ustedes tienen las entrevistas en profundidad, que deben llevar siempre guías de entrevista con el qué, quién, dónde, cuándo, por qué, y con un diseño, una ruta de entrevistas, de preguntas que deben ser sistemáticamente aplicadas para que tengamos homogeneidad en las respuestas de nuestros entrevistados. Ahora, siempre es importante que ustedes, cuando hacen entrevistas, lleven un libro de notas donde anoten los temas claves que quieren preguntar, y por otro lado, grabadora. Siempre la grabadora funciona como un sistema de memoria que nos permite pulir mejor la entrevista. La otra herramienta que siempre se usa en investigación es la observación directa. Hacemos ciencias sociales, hacemos investigación con observación directa, y esto es clave que lo manejemos. Y ahí, eso es lo que le pregunto a la compañera Clara, porque ella habló de que se hacen entrevistas y que dentro de las entrevistas por segmentos resulta que los segmentos son contradictorios. Los patrones o los capataces dicen que capacitan, los albañiles dicen que no se les capacita. Para eso, Clara, hay herramientas que se llaman de teoría fundamentada, que es para trabajar dato cualitativo, que se llama Atlasy o En Vivo. En Vivo o Atlasy son herramientas que ustedes pueden usar para cuando trabajan con mucha data de percepción. Entonces, ahí la técnica es codificar los términos para saber cuántas veces se usan, quiénes lo usan, en qué circunstancias los usan, para sacar una suerte de estadística y de redes de pensamiento que te permiten identificar cuáles son los criterios, cuáles son las sensibilidades, cuáles son las formas en que una sociedad trabaja. Y eso sirve muchísimo para hacer los estudios de mercado, porque en los estudios de mercado, un componente central del estudio del mercado es analizar las percepciones de los potenciales clientes. Por tanto, ahí es súper importante trabajar con datos cuantitativos y que hayan, o cualitativos, y que hayan herramientas que te permitan hacer este trabajo. Por eso también a las entrevistas cualitativas se complementa la observación directa. Y la observación directa además te permite complementar información con imágenes fotográficas, con registros de clientes,
puntos de negociación, hacer análisis de productos que están en el mercado, puedes documentar la actividad logística a través de observación directa y de registro de la observación directa a través de imágenes. Hoy trabajamos con multimedia de manera muy importante y eso se ha incorporado al trabajo de investigación. La otra cosa que siempre es tradicional y es importante tener es notas de campo, ¿sí? Para registrar observaciones cualitativas, como también narraciones sobre hechos que te parecen fundamentales y que pueden enriquecer el proceso de la investigación. Ahora ustedes saben que la segunda gran grupo de herramientas son los análisis de datos en campo. Siempre es importante tener tablets o móviles que nos permitan organizar y analizar datos en tiempo real para hacer cálculos básicos, tablas dinámicas. Hay SPS móvil, hay el Stata también para analizar datos estadísticos más avanzados durante el trabajo de campo, porque normalmente cuando uno hace trabajo de campo, lo mejor y lo más recomendado es que uno hace acopio de información y a la par debe ir sistematizando esa información para validar lo que se está consiguiendo con la información. La otra cosa que se puede usar y que se usa para herramientas es la georreferenciación o la geolocalización y el mapeo de actores. Y eso lo pueden hacer ustedes con un programa muy común que se instala de manera gratuita, que es el Google Earth Pro, que hace identificaciones estratégicas, analiza distancias, puedes usar imágenes satelitales para hacer análisis geográfico, análisis biogeográfico para ver dónde está la gente, cómo se ubica. Entonces, esas herramientas sí son importantes en los estudios de mercado porque así también puedes estratificar y zonificar a la población que quieres investigar. Otra de las cosas que es fundamental es la evaluación de la competencia. Y la evaluación de la competencia es importante analizarla en producto y precio. Y para eso ustedes tienen, por ejemplo, en las páginas electrónicas del comercio electrónico y digital, te puede servir muchísimo para analizar precios de productos en el mercado internacional. Entonces tú entras a hacer un punto de chequeo en eBay, en Amazon, en ese tipo de redes de venta y de mercado, el mercado libre en América Latina, no sé, hay una serie de sitios web, de tiendas virtuales que te permiten hacer análisis comparativo y hacer listas de precios a nivel digital que no necesitas moverte de tu casa. Lo mismo puedes usar el Google Keep, por ejemplo, para evaluar características de productos y de competidores, la calidad, los empaques, depende de cómo tú hagas ese trabajo. El Google Keep te sirve para hacer ese tipo de estudios. Igual, puedes manejarte con auditorías de mercado, ¿sí? Que es el diseño de fichas por producto para registrar fortalezas, debilidades de tus competidores a nivel global. Esa es una herramienta muy, muy interesante. Después, herramientas para contactos. Siempre es importante tener relaciones con estudios claves en el mercado internacional, ¿sí? Para gestionar contactos, directorios comerciales, y en eso hay un mundo de empresas
empresas que están dedicadas a temas de bases de datos de importadores y exportadores relevantes y que son de orden privado, que son plataformas. No sé si ustedes han oído hablar de Compass, de Export Genius, que son ya sistemas integrados que ofrecen bases de información muy específicas sobre países. Y en estos contactos también pueden aparecer estas herramientas de evaluación o de cuestionarios o encuestas ya hechas sobre productos genéricos principalmente, que te pueden servir de referencia. Entonces, las herramientas para evaluar el mercado y los entornos del mercado, ¿sí? Para recopilar datos, ¿sí? Y comprender las oportunidades y los riesgos, hay una cantidad de herramientas que puedes usar que permiten realizar encuestas que son los Geopol, por ejemplo, ¿sí? Específicas por región, por sector, por producto, para evaluar preferencias locales. Entonces, no necesitas tú desplazarte a los mercados objetivos si tú consigues una red de alianzas para hacer monitoreo de entorno, ¿sí? Ahora, si tú quieres ya sistematizar información y participar en procesos de análisis, de visualización de información, ustedes saben, herramientas para gráficos interactivos como Tableau, como Power BI, que también ahora se usan mucho como paneles de control para presentaciones dinámicas que te permiten entender bien. Y obviamente lo que ustedes ya conozcan, PowerPoint, Canva, Prezi, que sirven para hacer presentaciones gráficas de resultados que te permiten hacer análisis más profundo de lo que estás consiguiendo como resultado. Y luego es importante que ustedes diseñen un conjunto de indicadores que les permita a ustedes generar sistemas de gestión y de monitoreo del proceso de la investigación y de campo. Entonces, creo que con este tipo de herramientas ustedes están listos para hacer el trabajo de campo que tanto les exige la carrera y el programa para poder avanzar en estos procesos de estudio del trabajo de campo. ¿Qué dices, Ariadne Llanos? ¿Qué te parece la información? Ariadne. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Sí? Buenos días, licenciado. La verdad es que es muy importante lo que usted nos dice. ¿Por qué?